Henry Granger no era el tipo de hombre que mostraba debilidad. Un soldado endurecido por la batalla con más de 2 décadas de servicio, había ganado cada centímetro de su exterior estoico a través de sangre, sacrificio y disciplina implacable. Pero debajo de la armadura de un uniforme y medallas, Henry una vez tuvo un núcleo suave, reservado solo para una persona: Leah, su primera esposa y alma gemela. Leah y Henry habían sido inseparables desde la universidad. Ella era amable, sabia y llenaba su hogar de una calidez que ni siquiera las misiones militares podían disminuir. Cuando tuvieron a su hijo, Matt, Henry lloró de una manera que ningún campo de batalla podía haberlo roto. Le encantaba ser padre, pero el destino tiene un cruel sentido del humor. El repentino diagnóstico de cáncer de Leah desmoronó su mundo más rápido de lo que podían afrontar, y en menos de un año, ella se había ido, dejando atrás a un Henry vacío y a un niño de 12 años destrozado que nunca se recuperó del todo. El día que Leah murió, algo en Matt se apagó. Se volvió más callado, más enojado y más rebelde con el tiempo. Henry, aunque también estaba de luto, trató de mantener las piezas juntas. Pero el duelo es una carga pesada de llevar cuando también intentas ser un proveedor y un pilar emocional. A medida que los destinos militares de Henry se volvieron más exigentes, especialmente una vez que asumió un rol de mando, se dio cuenta de que necesitaba ayuda, no solo para administrar una casa, sino para brindar a Matt la estabilidad y estructura que había perdido. Ahí entra Nancy. Nancy no era nada como Leah. Mientras Leah era elegante e introvertida, Nancy era audaz, expresiva y sin disculpas moderna. Henry la conoció a través de amigos en común, y lo que comenzó como unas pocas cenas informales se convirtió en conversaciones serias sobre compañía. Nancy estaba en sus veintitantos. Era una exporrista universitaria con una apariencia impactante y un encanto que podía llenar cualquier habitación. No buscaba una historia de amor de cuento de hadas. Era práctica. Veía la disciplina de Henry como seguridad y aceptó el matrimonio sabiendo que venía con un hijastro. Desde el primer día que Nancy entró en su hogar, la fricción se volvió inevitable. Matt, ahora de 17 años, la veía como una intrusa, una mujer demasiado joven para ser su madre, demasiado audaz para respetar y demasiado distante para confiar. Nancy lo intentó al principio. Cocinó sus comidas favoritas, trató de ver los programas que le gustaban, incluso le compró regalos en su cumpleaños. Pero Matt ya había decidido que ella era una enemiga. La llamaba madrastra bruja a sus espaldas. Se burlaba de ella abiertamente y resentía cada intento que hacía por acercarse. Aún así, Henry creía que con el tiempo las cosas mejorarían. Solo necesita estructura y calidez. Nancy puede ofrecer lo que yo no puedo mientras estoy fuera, se repetía a sí mismo. Pero lo que no sabía era que Nancy guardaba sus propios secretos. Durante su último año de universidad, Nancy había experimentado con contenido para adultos en línea. Comenzó inocentemente. Modelaje sugestivo, videos de masturbación y dinero fácil. El dinero era fácil, la atención adictiva y el anonimato reconfortante. Incluso después de casarse con Henry, ella había mantenido su cuenta activa en secreto, usando una pequeña máscara para ocultar su identidad, cuidadosa de no publicar nunca nada que pudiera revelar su rostro. El nombre de usuario era oscuro. Los seguidores eran de nicho. Y lo trataba como un pasatiempo, un pequeño negocio secreto que alimentaba su amor por los bolsos de diseñador, los perfumes finos y las escapadas de fin de semana al spa. Su perfil de OnlyFans, llamado Velvet Sins, era su alter ego oculto. Nancy se había convencido de que no le estaba siendo infiel a Henry. No estaba viendo a nadie en persona. Este era su cuerpo, su elección, y lo más importante, su dinero. Y además, se decía a sí misma, Henry estaba a menudo fuera por largos periodos. ¿De qué otra manera se suponía que debía sentirse viva en una casa donde estaba sola o constantemente discutiendo con un adolescente irrespetuoso? Con el paso del tiempo, el odio entre Matt y Nancy se intensificó. Las discusiones se volvieron frecuentes y desagradables. Nancy se burlaba de su pereza. Matt la acusaba de ser una cazafortunas. Henry volvía a casa del despliegue y veía el distanciamiento, pero creía que la disciplina lo solucionaría. Solo necesitan respetar el espacio del otro, murmuraba para sí mismo mientras desempacaba su uniforme e intentaba adaptarse al modo civil. Luego, llegó la noche en que todo cambió. Era una noche húmeda de verano. Matt había regresado de una fiesta con amigos. Algo borracho, pero funcionamiento. La casa estaba tenue, con la mayoría de las luces apagadas y el aire acondicionado zumbando en el pasillo. Tropezó hacia el baño de arriba, desorientado y medio dormido. Pero en la neblina de alcohol y fatiga, empujó la puerta del dormitorio de Nancy en su lugar. Lo que vio dentro lo hizo detenerse en seco. Nancy estaba frente a una luz de anillo, medio vestida, hablando seductoramente hacia la cámara de su teléfono.
Su voz era entrecortada, sus movimientos lentos y ensayados. En la cama había un portátil abierto, claramente transmitiendo en vivo. Su pequeña máscara satinada cubría solo su rostro superior, pero Matt reconoció su voz, su cuerpo, el tatuaje en su hombro, el que se hizo después de casarse con su papá. Los ojos de Nancy se encontraron con los de él. El horror inundó su rostro, su actuación se congeló instantáneamente. Tartamudeó para cubrirse, tirando de una manta de la cama. «Matt, espera», gritó con la voz temblorosa. «No es lo que piensas. Por favor, no digas nada. Pararé esta noche. Solo no le digas a tu padre. Olvidemos nuestras peleas. Por favor». Matt se quedó allí un segundo más. Luego miró la pantalla de nuevo. Su nombre de usuario se grabó en su mente. #pecados de terciopelo, #. Sacudió la cabeza y retrocedió. «Deja de hacer esta porquería en nuestra casa», murmuró fríamente y dio un portazo. Nancy se quedó congelada en silencio, con el corazón latiendo salvajemente. El pánico la invadió. ¿Qué había hecho? ¿Y si Matt se lo contaba a Henry? Paseó por su habitación toda la noche, borrando archivos, cerrando sesión en cuentas, tratando de limpiar huellas digitales. Decidió que tendría una conversación seria con Matt a la mañana siguiente. Se disculparía si era necesario y eliminaría permanentemente su OnlyFans. Pero Matt no tenía intención de hablar. Por la mañana ya estaba en la biblioteca de su universidad, con los auriculares puestos y las manos volando sobre el teclado de su portátil. Había encontrado el enlace público a su página. Sus videos, aunque detrás de un muro de pago, eran accesibles mediante un acceso directo guardado, que Nancy había dejado abierto sin saberlo en la configuración del enrutador Wi-Fi familiar. Matt lo tenía todo. Docenas de clips, algunos con su mascarilla ligeramente inclinada, su tatuaje claramente visible. Aún peor, había tomado una foto la noche anterior. Un segundo antes de que Nancy reaccionara, el obturador sin destello capturó su silueta, semidesnuda en personaje, a mitad de la grabación. La rabia de Matt no se había desvanecido, había evolucionado. Esto ya no se trataba solo de venganza. Esto era humillación. Lo habían abofeteado, llamado patético y faltado al respeto repetidamente. Ahora, él tenía la ventaja, y quería que ella sintiera todo lo que él había estado sintiendo durante años. Creó una carpeta comprimida, la tituló Adivina quién, y la adjuntó a un mensaje. Luego lo envió, primero al número de su padre, luego a ambos grupos de WhatsApp de la familia. Mensaje. Pensé que todos deberían saber lo que hace tu nuera por la noche. Luego apagó su teléfono. Se reclinó en su silla y sonrió con amargura, satisfecho de que la tormenta se había desatado. Lo que no se dio cuenta fue que esta tormenta también volvería por él, mucho más violentamente de lo que jamás imaginó. La mañana después de que Matt filtró los archivos, un silencio se cernía sobre la casa de los Granger que se sentía antinatural. Demasiado calma, demasiado tranquila, como la inquietante quietud antes de una tormenta violenta. El archivo comprimido había detonado silenciosamente en innumerables teléfonos, chats de grupo y conversaciones familiares en toda la ciudad. Y en tan solo unas pocas horas, toda la doble vida de Nancy, su alias de OnlyFans, videos enmascarados y obsesiones ocultas, fue arrastrada hacia la dura luz del sol. Henry recibió el archivo mientras estaba estacionado en la base del ejército, a 200 millas de distancia, en medio de una reunión de equipo. Su teléfono vibraba una y otra vez, con notificaciones llegando, mensajes de texto de su hermano, su cuñada, viejos amigos de la escuela, compañeros oficiales. No fue hasta que uno de sus compañeros de escuadrón le dio un golpecito en el hombro y le susurró con una expresión extraña. «Señor, quizás quiera revisar su teléfono», que Henry finalmente rompió su regla de silencio durante las reuniones. Cuando abrió el archivo, la sangre se le fue del rostro. No necesitaba ver todo. Una sola miniatura, pausada a mitad de movimiento, le dijo todo. Era Nancy, enmascarada, pero inconfundiblemente ella. La forma en que se movía, las curvas, el tatuaje sobre su cadera izquierda. Todo era innegable. Henry se levantó lentamente, salió de la habitación sin decir una palabra y se encerró en sus aposentos. Allí, en la tenue luz de su dormitorio militar, Henry lo vio todo. Clip tras clip de su esposa, su joven y hermosa esposa, desnudándose, actuando, gimiendo para la cámara. Su voz ya no le resultaba seductora, le resultaba repugnante, una veneno. Cada susurro, cada frase sugestiva cortaba su orgullo como un cuchillo dentado. Y luego vino la peor parte, el mensaje de Matt adjunto a la filtración del grupo. Pensé que todos deberían saber lo que hace tu nuera por la noche. No había disculpa, ni sutileza, ni cuidado, solo una brutal declaración de traición. Los puños de Henry se apretaron. Su corazón tronó con traición, humillación y una rabia cegadora. El hombre que había construido orgullosamente su imagen como un soldado respetado,
Un amigo fiable, un esposo afligido que una vez intentó reconstruir después de la pérdida, ahora era el centro de un escándalo y no provenía de un enemigo, no de la guerra, sino de su propia familia, Nancy, y Matt, su esposa y su hijo. Ambos le habían infligido las heridas más profundas que jamás había sentido. Salió de la base de inmediato, sin excusa formal, sin solicitud. Empacó su equipo en silencio, se dio de baja del servicio y condujo 5 horas seguidas de regreso a la ciudad sin una sola parada, apenas parpadeando mientras apretaba el volante con más fuerza a cada milla. De vuelta en casa, Nancy se había encerrado en el dormitorio desde el amanecer. Cuando abrió los ojos esa mañana y vio su teléfono parpadeando con llamadas perdidas y mensajes cargados de horror, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Un mensaje tras otro, leyendo los títulos, los comentarios del chat del grupo, los emojis sarcásticos, las capturas de pantalla reenviadas. Su respiración se acortó. Intentó eliminar su cuenta, pero ya era demasiado tarde. Los videos ya se habían descargado. Las capturas de pantalla se habían difundido como pólvora. Su identidad enmascarada ya no significaba nada. La reconocían por su lenguaje corporal, por los tatuajes, por la decoración del hogar captada accidentalmente en el fondo de los videos, su sábana favorita con estampados de flores de cerezo, el papel tapiz de su vestidor. Incluso el reflejo de la luz del anillo en su ojo había sido analizado por alguien. Comparado con un selfie que una vez publicó en Instagram, Matt había ejecutado la filtración con precisión quirúrgica. Intentó llamar a Henry, pero no obtuvo respuesta. Le envió notas de voz sollozando, disculpándose, suplicando una oportunidad para explicarse, pero no llegó respuesta. Y cuanto más tiempo pasaba, más pesado se volvía el peso del temor en su pecho. Mientras tanto, Matt se sentó engreído en la universidad, con auriculares puestos, fingiendo que nada había pasado. Pero en el fondo, él también empezaba a sentirlo, el cambio en el aire. La gente susurraba. Algunos lo miraban con los ojos muy abiertos. Otros asentían con una sonrisa torcida de diversión. Estaba claro que el video había pasado más allá de la familia. «Oye, ¿era realmente tu madrastra?», murmuró uno de sus compañeros cerca del dispensador de agua. Matt no respondió. Forzó una sonrisa y se alejó, pero la realidad comenzó a deslizarse como sombras al anochecer. No solo había humillado a Nancy, también se había expuesto él mismo. Sus propios compañeros de clase ahora conocían el drama familiar. Los amigos de su padre, toda la comunidad. No era solo venganza, se había convertido en un estrago colateral, y no había considerado qué pasaría cuando Henry regresara a casa. Cuando Henry entró a la casa tarde esa tarde, Nancy estaba en la cocina. Había limpiado todo el lugar 2 veces, no porque estuviera sucio, sino porque no sabía qué más hacer. Escuchó la puerta cerrarse de golpe, las llaves arrojadas con enojo, las pesadas botas militares golpeando el suelo como tambores de guerra. «Henry», susurró, con los ojos llenándose de lágrimas al instante. Él ni siquiera la miró. Se dirigió a la nevera. Se sirvió agua con manos temblorosas y miró por la ventana en silencio. Nancy se acercó más. «Por favor, solo escúchame. Nunca quise que esto pasara. Yo...», pausó, atrapando el aliento. «Comencé esa cuenta años antes de conocernos. Usaba máscaras. No conocía a nadie. Era solo un trabajo paralelo. Estaba adicta al dinero, lo admito, pero te juro que iba a parar. Lo juro por todo». Henry se volvió hacia ella, lentamente, con el rostro inescrutable. «¿Cuándo?», dijo en voz baja y calmada. «¿Cuándo ibas a parar? ¿Antes o después de que mi hijo te viera desnudándote en nuestra casa?». Nancy se echó a llorar, cayendo de rodillas. «Fue un estúpido error, pero Matt, él no solo me atrapó, me grabó, lo descargó todo, se lo envió a tu familia, a todos. Quería arruinarme». Henry se agachó a su nivel, a centímetros de distancia, su rostro temblando de rabia. «Te arruinaste a ti misma. Le entregaste la cerilla. Él encendió el fuego, pero tú echaste la gasolina». La puerta chirrió al abrirse. Matt había regresado. Estaba más callado de lo habitual, esperando tensión, pero no lo que vio. Henry se levantó lentamente del suelo. Sus ojos se encontraron con los de su hijo. Matt se congeló. «Papá», murmuró, su voz apenas audible. «Lo siento». Henry dio un paso hacia él, cada paso deliberado. «¿Lo sientes?», susurró. «Destruiste tu propia casa. Humillaste públicamente a tu madrastra. Me humillaste a mí. ¿Tienes alguna idea de lo que ese video le hizo a mi nombre, a mi reputación en el ejército? Éramos una familia rota, tratando de sobrevivir. Y ahora estamos destrozados». Matt tragó saliva con dificultad, la culpa reemplazando su anterior autosuficiencia. «Ella me abofeteó ese día. Me trató como basura. Yo quería que ella pagara». Nancy estaba en la esquina,
abrazándose, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Cometí errores, sí, pero fuiste cruel. No solo me expusiste, me cazaste, como a una presa. Henry se volvió hacia ambos. Son veneno los dos, dijo sin rodeos. Y lo trajeron a mi casa. Ninguno de ellos notó que su mano se movía hacia la parte trasera de su cinturón, donde descansaba su pistola de servicio. Pero ese momento estaba llegando. Y con él, el último hilo que mantenía a esta familia rota unida se rompería para siempre. El silencio en la sala era más violento que cualquier grito. Matt estaba rígido, con la espalda pegada a la puerta principal cerrada, ojos fijos en el rostro de su padre. Las botas militares de Henry resonaban al caminar lentamente, ojos fríos, mandíbula tan apretada que una vena en su sien palpitaba visiblemente. Su uniforme, todavía polvoriento por el largo viaje, colgaba pesado sobre sus hombros como un fantasma del hombre que solía ser. La sala de estar, antes un espacio cálido con viejas fotos familiares, una mesa de café tallada por el mismo Henry y luces suaves, ahora se sentía como una zona de guerra esperando que una granada explotara. Nancy estaba cerca del mostrador de la cocina, abrazándose fuertemente. Su delineador estaba corrido por horas de llanto, su cabello despeinado, sus ojos rojos y vacíos. Intentó hablar, pero no salieron palabras, solo un gemido, un suspiro impotente. Henry finalmente dejó de caminar. Se volvió hacia Matt. «Renuncié a todo por esta familia», dijo suavemente, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «¿Sabes lo que es pasar de despertarte al lado de una esposa moribunda, a criar a un hijo con una mano y saludar con la otra?» Matt intentó responder, pero la mano levantada de Henry lo detuvo. «Trabajé en despliegues dobles. Perdí ascensos. Me senté en barracones fríos escribiéndote cartas mientras estabas en la escuela secundaria. Y lo hice todo para que crecieras en un mundo mejor que el mío. Luego traje a Nancy a nuestras vidas, no por amor, no por lujuria, sino porque pensé que tal vez, solo tal vez, necesitabas una figura materna». Ahora miró a Nancy. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado. «Le di un hogar, mi apellido, mi confianza». «¿Y a qué vuelvo?» Henry sacó su teléfono del bolsillo y lo arrojó a la mesa del centro. La pantalla de bloqueo aún mostraba el video que Matt había filtrado. Nancy apartó la mirada de inmediato. La cara de Matt se torció de culpa. «He sido humillado», dijo Henry, alzando la voz. «Por mi hijo, por mi esposa. Mis compañeros oficiales se rieron a mis espaldas hoy, Matt. Se rieron. Se suponía que me iban a promover a oficial comandante regional el próximo mes. Lo han cancelado. Me han pedido que renuncie con dignidad. Mi nombre ya es un meme». La tensión en la sala se tensó como un lazo. Matt intentó avanzar, con la mano ligeramente levantada. «Lo siento, papá. Borré las cosas. ¿De acuerdo?» Estaba enojado. «No pensé». «¿Esa es tu defensa?» «No pensé», explotó Henry, agarrando un vaso de la mesa y lanzándolo contra la pared. Se rompió violentamente, con vidrio cayendo por todo el suelo. Nancy gritó, retrocediendo hacia el mostrador, con los brazos levantados instintivamente. «¿No pensaste?», gruñó Henry, avanzando hacia Matt hasta que quedaron frente a frente. «Destruiste la dignidad de tu familia. Saboteaste a la mujer que elegí para ayudarte a criarte, por muy defectuosa que pudiera haber sido, y utilizaste tu dolor como arma». La voz de Matt se quebró. «Ella me abofeteó, papá. Me hizo sentir como si no fuera nada. Solo quería herirla como ella me hirió. No sabía que llegaría tan lejos». Los ojos de Henry estaban desorbitados ahora. «Oh, ¿que llegó tan lejos? Tú fuiste demasiado lejos, y ahora no hay vuelta atrás». Se volvió hacia Nancy de nuevo. «Y tú no solo escondías un sucio secreto. Estabas construyendo un maldito imperio detrás de una máscara. Nuestras sábanas estaban en esos videos. Nuestro hogar. Llevabas mi anillo de bodas en uno de ellos. ¿Pensaste que nunca lo descubriría?» Nancy se rompió. «Iba a borrar todo. Después de esa noche que Matt me vio, decidí que pararía. Pero no tuve la oportunidad, Henry. Él no me dio esa». «¡Deja de mentir!», gritó Henry, sacando la pistola de detrás de su espalda. Nancy gritó, y los ojos de Matt se abrieron de terror. «Papá, baja eso», dijo Matt, retrocediendo lentamente. «Podemos solucionar esto. Desapareceremos del pueblo. Hablaré con todos, lo explicaré, diré que lo inventé». «Cállate», susurró Henry, con la voz temblando ahora, quebrándose por primera vez. «No puedes arreglar esto. Ustedes dos no pueden deshacer lo que ya se ha hecho. ¿Entienden eso? Toda mi vida, cada sacrificio, cada bala que esquivé, cada funeral en el que estuve, fue para construir una vida que valiera algo». Apuntó la pistola entre ambos. «Lo hicieron sin valor.
Nancy dio un paso adelante lentamente, con las manos extendidas, su voz temblorosa pero suave. Por favor, Henry. No podemos recuperar lo que perdimos, pero no somos enemigos. Solo somos personas rotas que se lastiman mutuamente. Las lágrimas se deslizaron por los ojos de Henry ahora, trazando silenciosamente las arrugas de su rostro. Sus hombros comenzaron a temblar, la férrea determinación que lo definió durante décadas empezando a resquebrajarse. Matt lo vio, la grieta en la armadura de su padre, el dolor aflorando, e intentó usarlo. Papá, dijo Matt suavemente, todavía eres mi héroe. Por favor, no arruines más tu vida de lo que ya lo hemos hecho nosotros. Empecemos de nuevo. Por favor. Pero las siguientes palabras de Henry destruyeron cada centímetro de esa frágil esperanza. Destruiste mi corazón, los dos. Se volvió y apuntó el arma a Nancy. Por un breve segundo, ella cruzó miradas con él. Y en esa mirada había una década de silencio, deber, resentimiento y secretos. Luego, ¡pum! Nancy se derrumbó instantáneamente. No tuvo tiempo de gritar, solo el sonido sordo de su cuerpo chocando contra los azulejos. La sangre se acumuló bajo su cabeza, empapando la alfombra. ¡No! Gritó Matt, lanzándose hacia adelante. ¡Mamá! Pero nunca la alcanzó. Antes de que pudiera caer de rodillas junto a ella, un segundo disparo resonó en la habitación. ¡Bang! Le dio a Matt en el costado. El impacto lo hizo girar a medias antes de que cayera al suelo. Gimió, sujetando su herida, los ojos abiertos de incredulidad. Henry dio un paso hacia él, temblando, el sudor bajando por su frente, las lágrimas todavía cayendo. Henry se arrodilló junto a él, con los ojos vacíos. Solía soñar, susurró Henry, con caminar contigo hacia el altar cuando te casaras y enseñar a tus hijos a pescar. Solía soñar con retirarme con honor, vivir una vida tranquila con una familia de la que pudiera estar orgulloso. La mano de Matt alcanzó la pierna de su padre, agarrándose débilmente. No quise... Pero ahora, dijo Henry, con voz baja y rota. Cuando cierro los ojos, solo veo esto. Ustedes dos, mintiendo, gritando, destruyendo todo. Él cerró los ojos y apretó el gatillo, otra vez. ¡Bang! La mano de Matt se quedó inerte. El silencio volvió a la casa, solo que esta vez fue permanente. Henry permanecía inmóvil en el suelo empapado de sangre. Los cuerpos de su esposa e hijo yacían a centímetros de él. Su respiración era pesada, trabajosa, los ojos rojos y vacíos. Pasaron minutos, tal vez horas. No se movió. Entonces, finalmente, mecánicamente, levantó el teléfono. Marcó 911 y pronunció solo 3 palabras. Los maté. Se quedó en la línea, esperando en silencio mientras el operador le indicaba que permaneciera donde estaba. Colocó el arma suavemente en el suelo a su lado, caminó hacia el sofá y se sentó, manos sobre las rodillas, mirando a la nada. Cuando llegó la policía, abrió la puerta con calma, muñecas extendidas. Los oficiales se quedaron congelados por un momento en el umbral, impactados por la escena en el interior. El hedor de la sangre, el arma, los rostros destrozados de una familia que una vez estuvo completa. Henry no dijo nada. Mientras lo esposaban y escoltaban afuera, docenas de vecinos permanecían en silencio atónito, detrás de cercas y portones. Los teléfonos grabaron, algunos lloraron, otros susurraron. Pero nada de eso le importaba a Henry. Su guerra finalmente había terminado, y no había vencedores, solo ruinas. La furgoneta policial avanzaba lentamente por la carretera, atravesando el crepúsculo como un coche fúnebre que lleva los sueños muertos de lo que solía ser una familia orgullosa. Henry se sentó en el asiento trasero, con las manos esposadas firmemente detrás de él, las muñecas ya amoratadas bajo el acero frío. La sangre de su esposa e hijo se había secado en las mangas de su uniforme, formando costras cerca de las costuras. No pidió un abogado. No se inmutó cuando los oficiales le leyeron sus derechos. Ni siquiera parpadeó cuando las esposas se clavaron en su piel. Sus ojos miraban hacia adelante, sin parpadear. Vacíos, vacío. Mientras la policía lo escoltaba hacia la comisaría, las cámaras destellantes de los reporteros locales parpadeaban intensamente. El pueblo nunca había visto nada así. Un veterano de guerra altamente condecorado, un hombre conocido por discursos sobre honor, disciplina y valor, ahora estaba en el centro de un atroz doble asesinato doméstico que ya se había vuelto viral. El cuerpo de Nancy había sido llevado a la morgue de la ciudad, etiquetado y sellado. El cuerpo sin vida de Matt, todavía aferrado a su teléfono, fue sacado horas más tarde. Los detectives registraron la casa de los Granger y recuperaron todas las pruebas. La pistola, teléfono, la computadora portátil de Nancy con su sesión de OnlyFans aún abierta, y los chats grupales familiares explotando con la filtración que Matt había iniciado.
La filtración ya no era solo una humillación. Fue la chispa que encendió un doble homicidio. Henry fue colocado en una celda de aislamiento para su propia protección. Otros prisioneros lo llamaban el asesino de OnlyFans o Major Rage. Algunos se burlaban, algunos simpatizaban, y algunos simplemente lo miraban. Los guardias, sin embargo, lo trataban con una mezcla complicada de disgusto y tristeza. Incluso, uno le saludó la noche en que fue fichado. Un gesto torpe y tembloroso que Henry no reconoció. Mientras tanto, el pueblo se desmoronaba entre susurros, debates y juicios. Algunos culparon a Nancy, algunos culparon a Matt. Otros señalaron a Henry, preguntando cómo un hombre tan disciplinado pudo perder el control. El ejército emitió discretamente un comunicado, distanciándose de Henry, y suspendió su título honorario. Sus medallas, condecoraciones y placas fueron retiradas de exhibición pública en instituciones locales. El funeral fue a puerta cerrada y frío. Zaina, la madre distanciada de Nancy, se negó a asistir. Los amigos de Matt llegaron en pequeños grupos, confundidos y sorprendidos. Henry, desde la cárcel, vio la ceremonia transmitida en una tableta en su celda. Su rostro, ilegable. Un mes después, comenzaron los procedimientos judiciales. El juicio del Estado de Nueva York contra Henry Granger fue programado en una sala de audiencias pública y se convirtió en un espectáculo nacional de la noche a la mañana. Los canales de noticias lo llamaron el asesinato de la familia OnlyFans. Comentaristas de diversos espectros políticos y morales opinaron. Las redes sociales se llenaron de dramatizaciones y teorías conspirativas en TikTok. Hashtags como Caso Granger, Honor familiar perdido, Tragedia OnlyFans fueron tendencia. El primer día del juicio, Henry fue llevado al tribunal vistiendo un mono gris, manos esposadas y rostro impasible. La sala del tribunal zumbaba de tensión. Reporteros, familiares, vecinos, incluso colegas retirados del ejército llenaron cada rincón. Los fiscales describieron a Henry como un patriarca controlador que no podía tolerar la humillación, que se quebró bajo el peso de la traición personal y la vergüenza pública. Enfatizaron que la premeditación era clara. Henry llevó su pistola de servicio a casa, acorraló a ambas víctimas y las ejecutó a sangre fría. Mostraron imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría con Henry entrando y diciendo con calma: «Los maté a ambos, mi esposa y mi hijo». Pero la defensa tomó otro camino. Se centraron en el duelo de Henry. Presentaron una cronología que construyó un contexto emocional. Sus años de paternidad soltera, el trauma de perder a Leah, el estrés de las misiones militares, la vergüenza de la traición desde dentro de su propia familia. Las evaluaciones psiquiátricas lo etiquetaron como temporalmente disociado de la realidad emocional en el momento de los asesinatos, citando trauma acumulativo, ira inducida por la humillación y colapso moral. No estaba loco, pero estaba roto. El momento más explosivo llegó cuando la fiscalía presentó la grabación filtrada como evidencia en el tribunal. Las luces se atenuaron. Se proyectó un solo video en la pantalla. La voz de Nancy, seductora y sin filtro, llenó la sala. Su rostro estaba enmascarado, pero la familiaridad del fondo, el dormitorio Granger, los recuerdos del ejército sobre el tocador, no dejaban lugar a dudas. Un jadeo se escuchó en la sala. Henry cerró los ojos. En el segundo día, la prima de Nancy subió al estrado, sollozando mientras decía: «Nancy, quería dejarlo. Me dijo 2 días antes del asesinato que iba a eliminar su cuenta después del próximo despliegue de Henry. Simplemente no quería sentirse invisible. Le gustaba sentirse deseada, pero nunca pensó que llegaría a esto». Al día siguiente, un amigo de la universidad de Matt testificó. Él estaba enojado todo el tiempo, dijo. Me dijo que ella lo abofeteó. Lo llamó inútil. ¿Pero filtrar todo eso? Estaba orgulloso cuando lo hizo por primera vez. No se imaginó que le repercutiría tanto. Luego llegó el turno de Henry. La sala del tribunal estaba en silencio mientras él, esposado, temblaba levemente. Miró directamente al jurado y comenzó. No nací asesino. Serví 22 años protegiendo a este país. Enfrenté la muerte en Afganistán, Irak y el Mar del Sur de China. Pero nada me preparó para el día en que abrí un mensaje en mi teléfono y vi a mi esposa actuando para extraños, mientras mi hijo presumía de ello. Su voz se quebró. Les di todo. Me mantuve leal. Pagué las cuentas. Di segundas oportunidades. Toleré la falta de respeto. Tragaba el dolor. Pero rompieron algo dentro de mí. En el momento en que Matt entró en esa casa y sonrió como si nada hubiera pasado, dejé de ser humano. Una mujer en el jurado sollozaba suavemente. No estoy orgulloso de lo que hice, dijo él. Pero cada noche desde entonces escucho sus voces. No las que me suplicaban que parara, sino las de antes. Las inocentes.
Nancy tarareando en la cocina. Matt pidiéndome que jugara a atrapar la pelota. Él se atragantó. Ahora veo fantasmas. Vivo en el infierno. Ninguna celda puede igualar la condena que ya cumplo. La jueza permaneció estoica. La sala del tribunal cayó en un silencio de luto. Después de una semana de testimonios, evaluaciones de carácter e histeria mediática, el jurado entregó su veredicto. Culpable de 2 cargos de homicidio en segundo grado. El juez, considerando el contexto, sentenció a Henry Granger a 65 años, a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, hasta los 95 años. La decisión, aunque severa, reflejaba la demanda de justicia de la sociedad, pero dejó a muchos intranquilos. Incluso el fiscal admitió durante una conferencia de prensa, este no fue un monstruo, fue un hombre roto por la traición. Las consecuencias fueron catastróficas. La cuenta de OnlyFans de Nancy fue hackeada y luego eliminada. Sus videos circularon ilegalmente en línea durante meses, antes de que los servidores finalmente eliminaran todas las cargas conocidas. La universidad expulsó a Matt póstumamente por violación de políticas de consentimiento digital. Los miembros de la familia se dividieron en facciones, algunos culpando a Nancy, otros a Henry, otros a Matt. Nadie sanó, nadie perdonó. La casa de los Granger fue puesta a la venta, pero nadie se atrevió a comprarla. Se rumoraba que estaba embrujada. Los adolescentes se desafiaban entre sí para colarse en ella por la noche. Un graffiti, que decía «Guarida del traidor», apareció en la puerta del garaje. Pasaron los años. En prisión, Henry se apartó de todos. Rechazó la terapia. Rechazó todas las entrevistas. Cada cumpleaños, miraba una foto de Lea que había escondido en su diario. Era el único rostro que no lo atormentaba. Al final, Henry no fue recordado como un soldado, ni como un padre, ni siquiera como un asesino. Fue recordado como un hombre que lo perdió todo: honor, familia, identidad. Cuando la traición convirtió su hogar en un cementerio, una tragedia nacida no solo de secretos, sino de silencio, orgullo y rabia. Y en los escombros, nadie sobrevivió, solo fantasmas. Al final, la tragedia de Granger se convirtió en más que solo otra historia de crimen. Se convirtió en un sombrío reflejo de cómo la traición, la humillación y la falta de comunicación pueden convertir un hogar en un campo de batalla. Lo que comenzó como el ego herido de un hijo y la obsesión secreta de una mujer se convirtió en una tormenta de venganza que cobró 3 vidas y dejó un sendero de devastación psicológica que ninguna sentencia podría revertir. Henry, una vez un soldado condecorado respetado por sus compañeros, pasó sus últimos años en confinamiento solitario, apenas pronunciando una palabra. Nunca aceptó visitas, nunca apeló. Simplemente existía, atormentado por visiones de lo que podría haber sido, maldecido por lo que realmente fue. Nancy, recordada por algunos como manipuladora, por otros como incomprendida, se convirtió en una advertencia sobre vivir vidas dobles en la era de la transparencia digital. Matt, que en su momento fue un chico buscando justicia de todas las maneras equivocadas, murió no como villano ni como víctima, sino como ambos. La casa Granger, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad y segundas oportunidades, fue finalmente demolida por la ciudad. En su lugar, se plantó un jardín comunitario. Sin embargo, incluso allí, los vecinos hablaban en susurros al pasar. La tierra, decían muchos, recordaba, porque algunas casas no solo se desmoronan, sangran, gritan y nunca realmente se dejan ir.